misericordia. Y como Dios tuvo misericordia de mí, y Dios también tiene misericordia de ti, homosexual, lesbiana, quien quiera que seas. Es de noche y solo la voz de este hombre parece iluminar el camino de estas almas sin rumbo. ¿En qué Dios crees, homosexual? ¿En qué Dios crees, lesbiana? Hay mandamientos que cumplir, hay leyes que cumplir. Un día estará delante de Dios. La palabra de Dios en boca santa, dicen, guiando a los corazones perdidos en el mal. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales. Pero hubo un tiempo en el que esa misma boca era portadora de pecado. A los 15 años, 16 años comienzo a prostituirme por las calles de Lima. Años atrás, este hombre era mujer. Fui el primer transexual que hace más de 20 años obtuve el nombre de mujer y salió el nombre como Carmen Claudia. Vamos a dar inicio a la ceremonia del matrimonio civil del señor Jean Roger Caleitis con la señorita Carmen Claudia Ñaupari Buendía. Esa mañana de 1994 se cumplía el sueño por el que tanto había luchado. A su lado, un apuesto novio francés esperaba ansioso para dar el sí. ¿Persiste usted en su voluntad de contraer matrimonio con la señorita Carmen Claudia Ñaupari Buendía? Sí, yo quiero. En vista de sus respuestas afirmativas y de acuerdo a las facultades que la ley me confiere, los declaro casados. Un aplauso. Era 17 de diciembre y finalmente Claudia se había convertido en la devota mujer de un matrimonio legalmente constituido. Esa firma enterraba para siempre al niño que 38 años antes había nacido en La Oroya y que, aunque bautizado Fernando, siempre se había sentido una niña. De muy pequeño jugaba con cosas de mujer y aparte de ya que era un niño afeminado, aparte fui abusado sexualmente. Era mi profesor. ¿Cómo fue? Después de abusar de mí sexualmente dejó un billete de 5 soles en mi maletín, como diciendo este es el precio. Imagínense, yo era tan niño, 8 años, sufrí como una semana de sangramiento. Yo no dije nada a mamá, no dije nada a papá. Y esto marcó en mí una ira, un resentimiento. En esa época en La Oroya, ser diferente más que un pecado era un escándalo. Y así, a los 13 años, huyó a Lima. Me reuní con homosexuales que iban a la discoteca. Crecí en esa discoteca de ambiente. A los 15 años, 16 años, comienzo a prostituirme por las calles de Lima. Vi la manera fácil de ganar el dinero. Y de ahí a los 18 años llego al cambio de sexo. Fui tal vez el cuarto o quinto transexual que llegó al cambio de sexo en el Perú. Con la mente y el cuerpo de mujer, Fernando Ñaupari Buendía estaba destinado a desaparecer. Se hizo un juicio, justamente aquí llegué hasta el Palacio de Justicia y salió el nombre como Carmen Claudia. Fernando quedó anulado, mi partida de nacimiento se anuló. Pero ni el cambio de sexo ni de nombre le dejó satisfecho. Por esos días llegó a Lima el transexual brasileño Gal Matarazzo, dueño de un despampanante cuerpo que Claudia juró replicar. Y en ese tiempo no había el silicón en el Perú, no había. Y los que podían, los que tenían dinero, viajaban al Brasil, sin saber la consecuencia que trae este aceite de avión. ¿Y en ese momento cómo se sentía usted? Contento. ¿Pero feliz? A mi manera, porque yo buscaba la felicidad como todo homosexual busca a su manera. Porque es que yo viví en ese mundo. Cuando nos reunimos entre homosexuales, hemos llorado. Porque yo no he visto homosexual feliz, no hay. ¿No existe para usted? Es que yo no vi, yo viví 28 años en ese mundo de homosexualidad. Todo homosexual termina solo, viejo, si no es con un SIDA antes. Pero entonces eso no le importaba. La muchacha flaca dio paso a esta voluptuosa mujer que de Brasil había dado el salto a Italia y luego a Francia con el dinero que le daba la prostitución.
A mi manera buscaba la felicidad, sea en la discoteca, sea en las cosas materiales. Yo viajaba de Francia a Italia a las discotecas. Esa era la vida, buscaba cada vez felicidad y aún se presentó la oportunidad de casarme. El novio era un ex cliente llamado Jean-Roger Calentis, un francés adinerado que llegó con ella a Lima para casarse primero por civil y después en la religión budista, la única que aceptaba a Claudia tal como era. Él sabía toda la verdad, pero no le importaba. Su única condición era que ella dejara las calles. Al comienzo todo era bonito. Yo no volvía a las calles. La familia de este hombre no sabía que yo me prostituía. Aún busqué un trabajo en el Hotel Lafayette, que está allá en París. ¿Qué hacía en el hotel? Hacía como femme de ménage, que es limpieza en las habitaciones. Pero dejé ese trabajo porque había algo que me arrastraba a la calle. ¿Y volvió? Y volví a las calles. Pero la felicidad duró pocos meses y durante 6 años de día Claudia era una ama de casa y de noche una prostituta. Pero cuenta que todo cambió con la llegada del nuevo milenio. En diciembre del 2000, su familia viajó a Francia con una prima cristiana que le contó de un homosexual que por la fe volvió a ser hombre. Yo no sabía que ella estaba orando por mi vida. Yo no sabía. Yo quisiera que esto entienda la gente, que yo nunca dije el año 2000 me vuelvo hombre. Como todo homosexual dice, claro, como ya se prostituyó, ahora se viene a arrepentir, viene a culpar a Satanás. Y yo le digo a usted, ¿a quién más voy a culpar si no es a tu padre, Satanás? Al principio se burló, pero cuenta que el mensaje no lo dejaba dormir y tras varias noches de llanto asegura que Dios logró que odiara vender su cuerpo y así lo dejó registrado en esta grabación. Queridos hermanos, conocí a Cristo, conocí la palabra del Señor, el que pudo cambiar toda mi vida. Claudia y su esposo llegaron a Lima como una familia cambiada, ella dispuesta a bautizarse y ser la mejor esposa. Hasta ese momento... Yo seguía de mujer. ¿Pero no se consideraba homosexual? No, aún a mí ni me gustaba andar con homosexuales. Yo decía, ellos son homosexuales. Comienzo a ir a la iglesia y me comienzan a hablar de una verdad. Me comienzan a decir, Fernando, Dios ama al pecador, pero Dios no ama tu pecado. Fernando, la palabra de Dios dice en Génesis que Dios creó hombre y mujer, no hay tercer sexo. Pero Claudia se sentía una mujer y no podía aceptar que la vieran diferente. Yo soy una mujer, tengo mi esposo, le decía, ¿por qué usted me insulta? Es que no me estaban insultando, era una verdad que me lo decía. Pero en ese momento yo no entendía, agarré mi cartera y me iba para la calle, yo salía de ese lugar. Pero antes de cruzar la puerta, vino algo sobrenatural sobre mí. Es ahí donde le decía, Señor, si tú verdaderamente existes, hazme libre. Quita este demonio de homosexualidad. Quita esta maldición de mi vida, Señor. Cuando me levanté del suelo, Cristo había quitado la venda de mis ojos. En ese momento, Fernando renació, pero aún como Claudia, volvió a Francia. Busqué el momento para hablar con él. Le dije, cuando fuimos a Perú, tuve una experiencia con Dios, le dije, Dios me libertó. Los dos somos hombres, le dije. Lo que hemos hecho es algo abominable delante de Dios, le decía. ¿Y qué decía él? Él me dijo, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Qué te han hecho? Me decía, me sacudía, ¿qué te han hecho? ¿Qué pasó contigo? Le decía, yo me voy de este lugar. Él me decía, quédate aquí, no te voy a tocarte, quédate en el otro dormitorio. Le decía, ahora me entiendes, le decía, porque te amo, me voy. Desde entonces, con la misma dedicación que fabricó a Claudia, comenzó a borrarla. Volvió a pasar por el quirófano, se divorció y bautizado se convirtió en el predicador Fernando. Si Cristo te ha perdonado, es para que tú ahora seas un anunciador de la buena nueva de salvación. Hoy en los púlpitos y con la Biblia como prueba, asegura que el diablo lo hizo homosexual. El DNI ahora salía con Carmen Claudia. Como Satanás se presta para lo malo. He sido lavado, he sido santificado, porque soy una nueva criatura en Cristo. Y Dios quiere hacer lo mismo con usted. Dios quiere cambiar tu vida, amigo homosexual. Busca al Señor.
su lucha es por eliminar eso que él llama el peor mal de la tierra. La homosexualidad trae una maldición terrible a la tierra. En un homosexual hay una legión de demonios. Imagínense el Perú, cuántos homosexuales, las legiones de demonios que hay en ellos. Yo le decía a los médicos como ustedes, que mutilan el miembro de un hombre, deben estar presos, porque ustedes no saben lo que están haciendo, mutilando el órgano de un hombre. En los tiempos en los que cada vez más se incentiva la igualdad y el respeto a toda orientación sexual, discursos como este resultan desfasados. Sin embargo, el hermano Fernando lo interpreta como la llegada del fin de los tiempos. Cada vez se acepta más que un homosexual nace Claro. y no se crea, por lo tanto no puede escoger, entonces es natural. Es que Dios es tan bueno que Él nos hizo con el libre albedrío. El hombre puede vivir, hacer lo que quiere, pero un día nos vamos a encontrar delante de Dios. Yo sé que hay una ley que ampara al homosexual y esa ley va a perecer en la tierra con el hombre y con ustedes si no se arrepienten del destino. Pero mientras hay quienes lo ven como un fanático, hay otros en los que su discurso causa verdadera histeria. Era un varón, sino que Satanás ciega el entendimiento, haciéndole creer al homosexual que yo no creo así. Donde la palabra de Dios dice que Dios creó al homosexual, donde la palabra de Dios dice que todo homosexual irá al cielo. Así la gente no lo crea. Yo soy un hombre santo. ¿Qué santo? Apartado para Dios. Si fui valiente en bajarme el pantalón a hacer cochinada, ¿cómo no voy a ser valiente para servir a mi Señor? Hoy Fernando Ñaupari muestra su transformación en un disco llamado De Sodoma, Jerusalén, con grabaciones que él mismo compiló para su iglesia. Sin embargo, aunque dice que Dios restauró su gusto por las mujeres, su cambio no es completo. Y el documento que tengo en el Perú es como Carmen Claudia. Lo único que pude cambiar en el DNI es la fotografía, pero el nombre está ahí. Entonces, ¿qué hice? Ir al Congreso, decir que yo estoy reclamando mis derechos, tal y cual yo nací. Recuperar su nombre completaría la obra que dice Dios le ha encomendado, aunque en su rostro aún permanezcan las huellas de su antigua vida. Para el predicador, los últimos pasos a la santidad, para otros, a la locura. Usted sabe que hay personas que pueden verlo y decir, este hombre está loco. Exactamente. Yo estoy expuesto a muchas cosas. Mire, si antes estando sin Cristo he sido tratado mal por la gente, por muchas personas, pues ahora en Cristo vale la pena. Yo no tengo vergüenza de decir que soy un hijo de Dios. Vergüenza me debe dar de decir que soy hijo de Satanás, como lo eras 28 años, como lo eres tú que me estás mirando.